Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este programa llamado Teología para Todos, en este curso que venimos dando ya hoy en nuestro programa número 35, y además en el programa más importante del curso, porque vamos a hablar de Jesús sacramentado, vamos a hablar de la Sagrada Eucaristía. Pero antes de comenzar quiero saludar a Mónica y agradecerle su presencia. Muchas gracias, Mónica, bienvenida. Gracias, Padre Juan María. Y también quizá a modo de introducción les puedo recordar que este curso que hoy ven por televisión lo pueden encontrar todos sus contenidos en www.oracionesydevociones.info. Allí también, Dios mediante, encontrarán estas presentaciones en PowerPoint, que próximamente las subiremos al sitio, y encontrarán la bibliografía fundamental de este curso, que es el libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring. Quienes lo quieren recibir también pueden inscribirse y recibirlo por correo electrónico. El curso dura prácticamente un año, 10 meses, va desde el mes de marzo al mes de diciembre. El libro del Padre Loring es una enciclopedia católica de cerca de 800 páginas, según la edición. Y Mónica me acompaña en el sitio para recibir a las personas que se inscriben, para corregirles sus reflexiones pedagógicas, quienes quieran recibir un certificado que también se ofrece. Entonces, sabemos que nuestro Señor es verdadero, nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Emmanuel, el deseado, Cristo, es Dios verdadero y hombre verdadero. Como Dios está en todas partes, como decía el viejo catecismo, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y como hombre está en el cielo y también en el sagrario, en la Eucaristía, en la hostia santa. Sabemos que la Eucaristía es una prueba del amor de Dios a los hombres, porque Jesucristo hizo lo que no podemos hacer los hombres. Cuando nosotros nos tenemos que ir, cuando tenemos que viajar, cuando tenemos que dejar a alguien que queremos mucho, le podemos dejar una foto, podemos dejarle una carta, podemos dejarle un video o una grabación, pero Jesús hizo algo mucho más grande, que fue irse y quedarse a la vez, quedarse en el pan, quedarse en la Eucaristía, porque allí está, verdadera, real y sacramentalmente, con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. El mismo Cristo que nació en Belén, el mismo Cristo que murió en la cruz, ese mismo es el que recibimos en la Eucaristía. Y esto es un regalo invalorable. Y todo lo que nosotros hagamos por agradecer a Jesús, el hecho de haberse querido quedar para ser nuestro alimento y para hacernos compañía del sagrario, todo lo que agradezcamos siempre será muy poco. Y por eso nos tiene que dar un poquito de pena que a veces Jesús esté un poco solo en las iglesias. A veces las iglesias están un poco frías porque faltan corazones que vayan a adorar a Jesús sacramentado. El sagrario, repetimos o lo decimos, es lo más importante que tiene la iglesia. Quizá no esté en el altar mayor, quizá esté en algún altar lateral o quizá en alguna capilla del sagrario, pero lo más importante que tiene la iglesia es el sagrario, porque allí está Cristo, allí está nuestro Señor Jesús vivo y resucitado. No se trata de una estatua, de una escultura, de un cuadro, es Cristo mismo. Se darán cuenta si está el Señor porque suele haber junto al sagrario una lámpara votiva que allí justamente indica su presencia. Habitualmente, si pasamos junto al Señor o frente al Señor en la iglesia, como manifestación de amor y de reverencia, haremos una genuflexión. La genuflexión es una manifestación, repito, del amor a Dios, que consiste en llevar la rodilla derecha junto al talón izquierdo, por decirlo de alguna manera, quizá con una leve inclinación de cabeza, y así
manifestarle a Dios nuestro amor, nuestra reverencia, nuestra consideración, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y la tierra. ¿Qué es, Mónica, por favor, la visita al Santísimo? O léeme esta explicación que dice aquí. Jesucristo está deseando que vayamos a visitarlo. Debemos ir con frecuencia a contarle nuestras penas y necesidades y a pedirle consuelo y ayuda. Es muy buena costumbre entrar a saludar a Jesucristo al pasar por delante de una iglesia, al menos una vez al día, aunque sea breve. Muy bien. Y esta imagen es muy linda. Allí vemos un niño adorando a Jesús que está en una custodia, en aquella capilla. La oración de los niños, cómo llega al Señor, ¿no? Y nosotros tenemos que pedir también a los niños de nuestra familia y quienes tengan la responsabilidad, enseñarles justamente a dirigirse a Jesús, a pedirle al Señor, a adorarlo, y también aprovechar y pedirle que intercedan por nosotros, porque la oración de los niños, la oración de los enfermos es muy especialmente grata a Dios. Jesucristo está, volvemos a repetir, verdadera, real y sustancialmente presente, aunque encubierto, escondido bajo las apariencias de pan y vino. Parece pan, parece vino, pero después de las palabras de la consagración, después de la transubstanciación, ya lo veremos, ya no hay pan ni vino, sino que es el cuerpo y sangre de Cristo. En la Eucaristía permanecen los accidentes, o sea que permanece el olor, el color, el sabor del pan y del vino, pero ya no es más la sustancia de pan y vino, por eso se llama transubstanciación, un cambio de sustancia. Es una conversión completamente milagrosa que nosotros aceptamos porque Dios nos lo reveló, porque Él nos lo enseñó, porque Él nos lo contó. Y cuando Él lo dijo, cuando Él prometió esto, los que lo escucharon no solo no lo entendieron, sino que lo abandonaron, pero dice San Juan en su capítulo 6, ¿no? Cuenta, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, decía el Señor, ¿no? Y no lo comprendieron, y se fueron muchísimos. Incluso Jesucristo le preguntó al mismo Pedro, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Y San Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, Jesucristo allí estaba anunciando justamente la Eucaristía. Entonces, es una conversión milagrosa, porque seguimos viendo el pan, el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque allí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Misa por las palabras de la consagración. El sacerdote, que es Cristo en ese momento, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Y allí se realiza el milagro. Jesucristo instituyó la Eucaristía para perpetuar hasta su segunda venida, hasta su vuelta, este sacrificio de la cruz. Porque la misa es el mismo sacrificio de la cruz. Se hace presente esa muerte de Jesús allí, derramando hasta la última gota de su sangre. El Jueves Santo, en la última cena, que vimos la foto, Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Jesús ofreció aquel día, Jueves Santo, en el cenáculo, el mismo sacrificio que iba a ofrecer pocas horas más adelante, en el Calvario. Realizó una anticipación y se entregó por todos los hombres bajo las apariencias de pan y vino. Por favor, Mónica. Con las palabras, haced esto en memoria mía, Jesús dio a los apóstoles y a sus sucesores el poder y el mandato de repetir aquello mismo que Él había hecho, convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, ofrecer estos dones al Padre y darlos como manjar a los fieles. O sea que esa noche del Jueves Santo, el Señor nos dejó tres grandes milagros, tres grandes regalos. El regalo y el milagro también de la Eucaristía, el regalo y el milagro también del sacramento del orden, porque efectivamente allí surgen los primeros sacerdotes, los primeros obispos, que son los apóstoles. Haced esto en conmemoración mía. Y también el regalo del mandatum novum, del mandamiento nuevo de la caridad. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea que amar al prójimo es algo que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero amar como Dios nos ama, amar como Cristo nos amó, esto es completamente nuevo.
Por lo tanto, todo cristiano tiene que tratar de ser Cristo para poder amar con el amor de Cristo al prójimo, tal como Él nos lo mandó, como nos lo pidió. Jesucristo está en todas las hostias consagradas y entero en cada una de ellas. Y también si el sacerdote necesitara fraccionar una hostia, porque, por ejemplo, tiene pocas y es mucho el público, bueno, Jesús está en cada una de las partes, digamos, en la que esa hostia se fracciona o se parte. La presencia de Cristo en la Eucaristía es inextensa, es decir, está todo Él en cada parte. Por eso repetimos, al partir la forma de Jesucristo no se divide el Señor, sino que queda entero en cada uno. La misa, Mónica, por favor. Es el acto más importante de nuestra religión. Es la renovación y perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea que el sacrificio de la misa y el sacrificio del Calvario es un único sacrificio. O sea que podemos imaginarnos perfectamente cuando vamos a misa que estamos junto a la Virgen, San Juan y aquellas buenas mujeres participando de la muerte del Señor, que vuelve a entregarse al Padre por redención de los hombres, muriendo de una manera tan tremenda. En la misa se reactualiza el sacrificio que de su propia vida hizo Jesucristo a su eterno Padre en el Calvario, para que por sus méritos infinitos nos perdone a los hombres nuestros pecados y así podamos estar en el cielo. Todos lo recordamos. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para perdonar los pecados. ¿Qué pecados? Y en primer lugar, saldar, por decirlo de alguna manera, esa deuda de Adán y Eva, nuestros primeros padres. El primer pecado, el pecado original. Que después de ese pecado, las puertas del cielo quedaron cerradas. Y recién un hombre, que a la vez es Dios, pide perdón a Dios por los hombres para conseguir ese perdón y así recuperar la posibilidad de alcanzar la salvación eterna. Entonces, en la misa se hace presente la redención. Cristo se hace presente, nosotros nos hacemos presente del mismo sacrificio de la misa. Entonces, tiene dos grandes momentos la Santa Misa, dos grandes momentos. El primero, Mónica. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. Y la segunda parte de la misa. La liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración y la comunión. Muy bien. Los sacerdotes tenemos que ser muy respetuosos de la liturgia. Nosotros no podemos cambiar la liturgia. La liturgia es riquísima y la Iglesia nos ha dado muchas posibilidades para manifestar, por ejemplo, nuestro arrepentimiento al comenzar la misa, o nos ofrece diversas plegarias eucarísticas según las circunstancias o según el público. Y es muy bueno que los sacerdotes aprovechemos la riqueza enorme que tiene la liturgia para ofrecerla a los fieles, para que conozcan y para que la aprovechen y para que se vean enriquecidos. Todos los fieles que asisten al sacrificio eucarístico lo ofrecen también al Padre por medio del sacerdote, quien lo realiza en nombre de todos y para todos hace la consagración. Por eso no hay sacrificio eucarístico posible sin un sacerdote celebrante. Podrá haber un ministro extraordinario que no sea sacerdote de la distribución de la Eucaristía, pero no de la confección. La misa, los obispos, en fin, el Papa, los obispos y los sacerdotes. Nunca un fiel laico puede celebrar la misa. El pan de trigo y el vino de vid son elementos esenciales para la celebración. De hecho, si se celebrara con vino de uva, por ejemplo, como la sidra, o de manzana, es la sidra, ¿no? Por ejemplo, si celebrara vino, algo que no sea de vid, entonces aquello es inválido. Lo mismo que si el pan fuera de arroz, por ejemplo, no hay misa, no hay consagración, no hay Eucaristía, porque estos elementos son esenciales para la validez de la Santa Misa y de la consagración. O sea que el vino de vid, no de otra cosa, y el pan de trigo. Hay quienes dicen que no van a misa porque no sienten nada. Entonces, ¿qué podríamos decirles, Mónica? Que no somos animales sentimentales, sino racionales. La fe no es cuestión de emociones, sino de valores. Los valores están por encima de las emociones y muchas veces prescinden de ellas. O sea que si uno va a misa y se siente bien, extraordinario. Pero si uno va a misa y no siente nada,
Bueno, uno va a misa fundamentalmente, ya lo veremos, para adorar a Dios, ¿no? Para alabarlo. Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nos lo ha pedido, nos lo ha mandado. Entonces vamos por eso fundamentalmente. Evidentemente, si uno a la misa la aprovecha y la sigue piadosamente, se sentirá muy bien y estará muy contento. Pero si a uno le supone un sacrificio, bueno, a Jesucristo también le costó mucho la misa, hasta su última gota de sangre. El cumplimiento de las obligaciones no se limita a cuando uno tiene ganas. Uno no puede decir, no, es que no tengo ganas. Y no, hay cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Aunque no tenga ganas. Si estoy tentado de contar un chiste, aunque quizá este no sea mucho lugar, pero recuerdo a aquella persona que decía, mamá, dice, no quiero ir al colegio, decía, no quiero ir al colegio. Y le dijo, mira hijo, vos tenés que ir al colegio por 3 razones, dice, porque es tu obligación, porque tenés 44 años y sos el director del colegio. Así que, bueno, o sea, hay cosas que uno las tiene que hacer, ¿no? Y si uno no quiere ir al dentista, porque, bueno, pero tiene que ir al dentista aunque no le guste el torno, porque va a ser mucho peor. Entonces, a misa tenemos que ir porque la iglesia nos lo manda, además de que nos hace mucho bien, que lo necesitamos, y es nuestra obligación honrar a Dios. Y si nos cuesta, bueno, pidamos a Dios que nos cueste un poco menos, y si nos cuesta mucho, bueno, nos unimos a Jesús en la cruz. Bien, una sola misa glorifica más a Dios que lo que le glorifican en el cielo por toda la eternidad, todos los ángeles y santos juntos, incluyendo a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Esto es impresionante. Lástima que no puse la cita del texto, que es de un santo, que no sé si era Griñón de Montfort, no recuerdo ahora bien qué, pero es una gran verdad. Lo que vale la misa vale más que cualquier cosa. O sea que si uno le ofrecieran, Padre Loring dice en una conferencia que a él no dejaría hacer la misa ni por $1.000.000, ¿no? O sea que es mucho más importante la misa que cualquier otra cosa. ¿Cuáles son los fines de la misa? Mónica, por favor. Vamos a misa para adorar a Dios dignamente, para satisfacer por nuestros pecados y los de todos los cristianos vivos y difuntos, para dar gracias a Dios por los beneficios que nos hace, conocidos y desconocidos, y para pedir nuevos favores del alma y del cuerpo, espirituales y materiales, personales y sociales. O sea, estos son los 4 fines principales de la misa. Y el primero, como les decía, para adorar y para alabar a Dios. También pedimos perdón por nuestras faltas, también damos gracias, y también pedimos nuestras necesidades, como lo volvemos a repetir aquí. Dice, para alabar a Dios, para darle gracias, para pedir un nuevo favor, para expiar nuestros pecados, para aliviar a las almas del purgatorio, etc. Lo mejor es ir a misa. La misa se ofrece siempre solamente a Dios, pues a Él solo debemos adoración. A veces se dice la misa en honor de la Virgen María, ¿no? O en honor de los santos, pero es para pedir su intercesión, para que intercedan ante Dios por nosotros. La costumbre de ofrecer misas por los difuntos es muy buena y es lo mejor que podemos ofrecer, mucho más importante que un ramo de flores en su tumba, mucho más importante que un florido discurso, mucho más importante es la misa, ¿no? Y además, si estamos bien preparados y nosotros para ello nos hemos confesado y además vamos a comulgar, es lo mejor que podemos hacer. Yo lo suelo decir en todos los velorios y entierros, que son muchos. Lo mejor que pueden hacer por fulano es ofrecer la misa y confesarse y comulgar. Y por eso, después de que yo recete el responso, todo aquel que se quiera confesar, que venga, que yo lo voy a confesar. Y mucha gente lo hace, porque efectivamente se dan cuenta que es lo que mejor pueden hacer por ese difunto. La Sagrada Comunión es el acto de recibir a Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad bajo las apariencias de pan y vino. Hemos dicho también, en una oportunidad, que hay obligación bajo pecado grave de comulgar una vez al año y en peligro de muerte. En peligro de muerte tiene un nombre especial que es recibir la Eucaristía a modo de viático, de alimento para ese momento tan importante en el cual uno está por pasar de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, a la vida eterna. Por favor, Mónica. A Jesucristo no le bastó hacerse hombre y morir por los hombres. Quiso quedarse para siempre entre nosotros en la Eucaristía y hacerse pan para unirse a nosotros en la Sagrada Comunión. Dice Cristo que quien comulga vivirá eternamente. Miren qué promesa, ¿no? Y Jesucristo no dice las cosas sencillamente porque sí nomás, ¿no? Jesucristo dice que
la Eucaristía es prenda de vida eterna. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Por eso, qué alegría para nosotros, qué seguridad el decir, bueno, yo seré muy miserable, pero estoy en la lucha y además, con frecuencia, recibo a Jesús en la Eucaristía, en la comunión. Y Jesús me prometió del cielo la bienaventuranza si lo hago con devoción y con piedad. Qué importante. Mónica, la comunión es el alimento del alma que la robustece para la lucha de la vida. Quien no comulga tiene el alma débil y fácilmente puede caer en el pecado. La comunión es el mejor medio de vencer las tentaciones porque debilita nuestras malas inclinaciones, aunque aumenta la gracia santificante y nos preserva del pecado mortal. Exactamente. Aumenta la gracia. O sea, que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? O sea, la mejor devoción es la comunión frecuente. Sabemos que uno puede comulgar sin escuchar misa entera, no el domingo es escuchar misa y no es obligatorio comulgar nunca. El precepto es escuchar misa. Pero también uno puede comulgar sin escuchar misa. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en este colegio donde estamos grabando, en el Colegio Marín, el alumno siempre en el segundo recreo, en la capilla, daban la comunión, una ceremonia muy cortita en la cual se hace el acto de dolor, se reza el Padre Nuestro y el sacerdote distribuye la Eucaristía, ¿no? O sea, una cosa importantísima. Y si uno no tiene tiempo para escuchar misa todos los días, pero sabe que dan la comunión, por lo menos acercarse a comulgar, para agradecerle al Señor, para honrarlo y sobre todo en segunda instancia para fortalecerse uno, ¿no? Porque uno tiene sus debilidades, las cosas le cuestan. Bueno, Padre, ¿cómo puedo hacer para superar este defecto? ¿Cómo puedo hacer para cambiar esto? Bueno, recibe al Señor, búscalo en la Eucaristía. Allí vas a encontrar el remedio para curar esas enfermedades, allí vas a encontrar el alimento para fortalecerte y superar aquello. Antes de comulgar debemos prepararnos con reverencia. Qué importante que es prepararse, ¿no? Cualquier persona que va a hacer algo importante se prepara. No digamos una fiesta de casamiento, por ejemplo. Un año en el que la novia, la madre de la novia, la suegra, el novio, unos preparativos enormes, ¿no? Que la iglesia, que el cura, que la fiesta, que las flores, que un preparativo que me parece muy bien. Evidentemente el preparativo más importante es el interior, el personal, realmente para llegar muy bien dispuestos a casarse. Pero es lógico que haya preparativos para la fiesta. ¿Y cómo preparamos la misa? ¿Cómo nos preparamos interiormente para la misa? Todos los domingos prepararse, desde el día anterior, desde la noche anterior, pidiéndole ayuda a la Virgen, al ángel de la guarda, acudir también elegantemente vestidos para manifestar justamente al Señor ese amor que le tenemos, ese respeto y esa veneración también por la misa. En ese sentido, a veces los hermanos separados, los protestantes, nos dan ejemplos. Yo recuerdo cuando vivía en la ciudad de Córdoba, que a veces los sábados a la mañana iba a dar unas clases y predicar, y veía, porque había cerca un templo evangélico, me parece que era, y bueno, y venían muchas personas del interior, gente también de muy escasos recursos, pero con una elegancia, muy bien vestidos, muy bien peinados, porque iban a participar, a escuchar la palabra, ¿no? Bueno, nosotros que tenemos a Cristo, a Dios en la Eucaristía, ¿cómo no nos vamos a preparar interiormente y exteriormente? Esto es muy importante, hay que recuperarlo porque a veces no se ve tanta preparación externa por lo menos, ¿no? Entonces, antes de comulgar debemos prepararnos con reverencia, pensando que el que viene a nosotros, pobres pecadores, es nada más y nada menos que Jesucristo, Dios, infinitamente poderoso, creador del cielo y la tierra, que nos ama tanto, que quiso quedarse con nosotros en los sagrarios para que le podamos recibir. Para comulgar, lo sabemos, es necesario estar en gracia de Dios. No podemos comulgar nunca con un pecado grave. Y si hago un acto de contrición perfecto, ¿puedo? No. Si uno hace un acto de contrición perfecto con ganas de confesarse, puede ser que recupere la gracia. Seguro la recupera. Pero para comulgar, antes hay que confesarse siempre. El que diga lo contrario se equivoca. Y que lo lea el catecismo.
Está siempre la Iglesia, lo dice. Para poder comulgar hay que estar en gracia de Dios. Padre, es que yo estaba en pecado, pero tenía tantas ganas de comulgar, tantas ganas, hice un acto de contrición. Mal hecho, mal hecho. Si tenías tantas ganas, bueno, razón de más para tratar de confesarse cuanto antes y después sí comulgás. Pero al Señor tenemos que recibir con el corazón limpio y nunca podemos recibirlo con el corazón en pecado grave. Entonces, para comulgar hay que estar en gracia de Dios y haber guardado el ayuno, que el ayuno es de 1 hora. De 1 hora desde el momento que se comulga. O sea, si uno deja de comer algo 15 o 20 minutos antes de misa, ya está. Antes era desde las 12 de la noche del día anterior y tampoco se podía tomar agua. Antes el ayuno eucarístico era muy exigente. Algunos dicen, bueno, padre, ¿y si me faltan 2 o 3 minutos? Bueno, ahí autores disputan. Porque algunos dicen, bueno, por 2 o 3 minutos. Bueno, a mí lo que me parece es que si uno no comulga por 2 o 3 minutos, porque justamente quiere honrar al Señor, obedecer la ley eclesiástica, se va a quedar tan triste y tan preocupado de no haber podido comulgar por 5 minutos, que seguramente al domingo siguiente va a ser mucho más precavido y te lo tendrá más en cuenta y se tomará el trabajo de esperar 1 hora. 1 hora suelen ser 60 minutos, ¿no? Aquí en la Argentina y en todo el mundo. Así que cuidar este detalle, que es una obligación, un mandato que nos da la Iglesia. El ayuno eucarístico hoy se ha reducido a 1 hora. El agua y las medicinas no rompen el ayuno. Sé que uno puede tomar agua y si le duele la cabeza puede tomar una aspirina o lo que le parezca oportuno. El ayuno eucarístico queda suprimido para los enfermos y las personas que los cuidan. Si el sacerdote sale a recorrer el hospital o va a ver un enfermo, aunque haya comido algo, el enfermo puede comulgar. Y el que lo acompaña también no tiene la obligación de hacer ese ayuno. Si comulgamos sabiendo que estamos en pecado grave, cometemos un tremendo pecado que se llama sacrilegio. Se puede comulgar por segunda vez con tal que se oiga misa entera. ¿Se puede comulgar 2 veces? Sí. Pero hay que escuchar misa por lo menos la segunda vez. Entonces, por ejemplo, uno escuchó misa y esa noche tiene un casamiento y es con misa y dan la comunión. Bueno, uno puede comulgar 2 veces, así está previsto. En la Eucaristía, más que transformar a Cristo en nuestra sustancia, es Él quien nos transforma en la suya. Es una lindísima idea que es una gran verdad. Acercarnos a comulgar con profundo respeto, siendo conscientes de lo que ocurrirá. Mónica, por favor, ¿se puede comulgar de qué maneras? Sí. De 2 maneras. Una, en la boca, y si no, en la mano izquierda como bandeja y llevando la hostia a la boca con la mano derecha. Y no hay que retirarse sin haber consumido la Eucaristía. Y esto los sacerdotes se muestran atentos también, ¿no? Porque ustedes no lo creerán quizás, pero hay gente que vende las hostias consagradas, porque se compran para misas negras, para ofender a Dios, algo totalmente diabólico. Entonces el sacerdote tiene que ver que efectivamente la persona consuma, o sea, recibe uno, da un paso y consume la hostia. El sacerdote tiene que verlo. Y si alguien se lo mete en el bolsillo, tendrá que llamarlo. Pues hay que ser cuidadoso. ¿Qué nos enseña el Catecismo en su número 1390? Nos dice, gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. Y sigo yo si querés. Sí. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las 2 especies, ya que en esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Esta, que es en Occidente una forma extraordinaria, es la forma habitual en los ritos orientales. Y bueno, con esto terminamos prácticamente, pero vamos a leer la última placa, pues ya es la hora. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? Leemos uno cada uno. Yo, acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. Conserva y renueva la vida de la gracia. Nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad. Nos perdona los pecados veniales. Y nos preserva de los pecados mortales. Muy bien. Ya es la hora, nos vamos a despedir. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a recibir a Jesucristo siempre con mayor devoción, con mayor amor, cada día mejor preparados, como seguramente lo hicimos la primera vez en nuestra primera comunión.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Me despido dándoles bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.